en esta etapa, una etapa que puede resultar controversial y polémica. ¿Por qué? Pues es una condición motivada esto de que pueda ser controvertida, porque en ocasiones en esta etapa nos hace falta métodos oficiales específicos, estandarizados y diseñados para el principio activo o la forma farmacéutica que esté diseñando. O dicho de otro modo, en esta etapa tengo la oportunidad de implementar mi propia metodología para estudiar algún aspecto clave y específico del medicamento que estoy desarrollando. Ok, para orientarnos en la etapa de los aspectos clave a considerar en la preformulación, agradecemos la presencia de Óscar Alberto Nolasco Luna. Él es gerente de investigación y desarrollo en Laboratorios Bruloaxa, Grupo Bruloar. Óscar es químico farmacobiólogo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado diplomados en administración farmacéutica, administración de proyectos, desarrollo robusto de medicamentos, procesos de manufactura y servicios en Black Belt, supervisión, estadística farmacéutica, dirección de operaciones y planeación y en la formación estratégica para gerentes de alto desempeño. Se distingue por sus 30 años de experiencia en la industria farmacéutica en las áreas de sólidos y líquidos orales, soluciones inyectables, polvos para reconstituir inyectables, cefalosporínicos y betalactámicos orales y hormonales inyectables. Ha trabajado para empresas como Aventis Pharma, Astra, Industria Manufacturera Bruloar y Novartis, ocupando puestos en producción de sólidos orales, validación de procesos y desarrollo farmacéutico. Pues bienvenido, Óscar, y gracias por acompañarnos. Hola, José Luis, muchas gracias. Es un placer estar con todos ustedes y muchas gracias por la invitación. No, pues con mucho gusto, con mucho gusto de poder compartir experiencias. Y pues empezando la charla, Óscar, por favor comparte con nosotros el marco de referencia para la etapa de preformulación, es decir, dónde inicia, qué incluye y cuándo termina esta etapa. Gracias. Bueno, me estaré diciendo que pues es parte también de lo que ha platicado desde la primera ponencia Adriana. Cuando estableces ya la factibilidad del proyecto, en ese momento empiezas a ver dos aspectos, como bien lo mencionaba. Estas cinco pueden ser más, definitivamente, de las factibilidades, pero lo interesante de todo esto es que una vez que ya se define por parte de la empresa esta proyección para poder hacer el medicamento de interés, entonces, pues, como bien se comentaba, pasamos a lo que es el perfil objetivo de calidad del producto. Ahí vamos a tener que definir bien la forma farmacéutica, la dosis, los fármacos, el mercado al que vamos a dirigir el medicamento. Toda esta información es fundamental para poder dar inicio a la etapa de preformulación. Es importante contar con ella para poder establecer ya bien una base. Una vez que está esto, podemos empezar la preformulación. Y pues la preformulación, de una manera muy sencilla y sin darle tantas vueltas a esto, es pues simplemente la caracterización física, química del fármaco, de los excipientes, y toda esta información que va a estar a cargo del farmacéutico, de los responsables del proyecto, como también lo hemos comentado. Tenemos una enorme responsabilidad en cuanto a la realización de las pruebas que van a resultar de interés para la empresa. Es importante entender que toda esta información que se va a generar, toda esta información que vamos a estar obteniendo de nuestras pruebas, es lo que va a dar base a nuestra formulación. De hecho, la formulación y la formulación interactúan mucho.
están en, si lo puedo decir de esta manera, están en un equilibrio. Cómo pasamos de la preformulación a la formulación y de la formulación a la preformulación en esa dinámica, en ese intercambio. Si bien es cierto que vamos a empezar a caracterizar el fármaco, vamos a caracterizar los excipientes y vamos a ver aspectos de estabilidad, vamos a empezar a ver aspectos de solubilidad, aspectos de compatibilidad, es importante entender toda esta información que vamos a generar, pero todo parte precisamente también de lo que había comentado en la primera ponencia. O sea, necesitamos tener el perfil objetivo del producto, la calidad, a donde vamos a dirigir el medicamento, la forma farmacéutica, la vía de administración, y empezar a entender cómo este fármaco va a tener un efecto en el cuerpo y cómo el cuerpo va a empezar a tener un efecto sobre el fármaco. En esta dinámica es importante porque de ahí surge muchísima información, se tiene que generar también información, pero también contamos con fuentes bibliográficas que hay que hacerla muy adecuadamente, muy exhaustivamente. Cada empresa empieza a trabajar la etapa de preformulación de una forma que debe de ser de acuerdo a su organización, a sus procedimientos. Habíamos comentado algo bien interesante en cuanto a las buenas prácticas y lo que en sí hablamos del coloquio, ¿no? Cómo se tiene que entender esto de las buenas prácticas. Y es fundamental entender que todos estos datos, toda esta información tiene que estar sustentado sobre una buena base, una buena recolección, información, tratamiento de los datos que vamos a estar generando. Para esto, obviamente, necesitamos entender que toda esta información que vamos a generar, que toda esta información que vamos a recopilar de fuentes, le empezamos a dar un tratamiento adecuado. Y cuando hablamos de buenas prácticas, tenemos que hablar de buenas prácticas de fabricación, buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas de documentación. Y esto implica entender que tenemos que tener procedimientos, estructuras entregables, cómo vamos a tratar toda esta documentación, cómo le vamos a dar el soporte. Todo esto es fundamental para poder tomar decisiones. Ya lo habían comentado mis compañeros anteriormente, como también lo habían dicho, todo esto es la base para poder empezar a generar esta información que nos va a dar el soporte para las etapas siguientes. Hablamos de la preformulación, formulación, escalamiento, optimización y todas las etapas que podemos estar mencionando. Todas esas etapas van empezando información que tenemos que controlar, que tenemos que establecer adecuadamente para poder la toma de decisiones. No es extraño que esta es la primera etapa para poder generar todo lo que es nuestra base de información. Había leído que esto de la preformulación surge a partir de los años 1950, 1960. Antes no se daba tanto interés a esto de las compatibilidades, las descomposiciones de los fármacos. Es hasta esa fecha cuando empiezan a entenderse o a tratar de poner más atención en la estabilidad del fármaco, en esto que nos interesa a nosotros, como es la seguridad, la eficacia, la calidad del producto. Antes, básicamente, se dedicaban a esas características organolépticas, un buen sabor, un buen olor, una buena presentación. Pero con todo este avance de los años y cómo ha ido avanzando, cómo se ha ido mejorando esto, y hoy contamos con técnicas muy, muy complejas. Hablamos de muchas cosas. Podemos estar hablando de permeabilidad, podemos estar hablando de solubilidad, podemos estar hablando de compatibilidad, ¿no? Esto es muy importante. De hecho, le desearía compartir un pequeño slide que tengo. Obviamente el tema es extenso, por falta de tiempo no puedo poner más que una laminilla, pero si ustedes pueden ver, pues hay factores muy importantes a considerar en la preformulación.
Y obviamente, como ya lo había comentado, ¿no? La forma farmacéutica es fundamental, la vía de administración es súper importante y empieza a darse esa relación entre lo que vamos a ver el fármaco y los excipientes que van a participar dentro de la forma farmacéutica, ¿no? Conceptos como permeabilidad, solubilidad, estabilidad y algunas consideraciones que tenemos que tomar en la fórmula, ¿no? Y obviamente en el caso de la permeabilidad, pues obviamente su peso molecular, su pKa, pues enlace, solubilidad, pues pH, punto de fusión, el propio polimorfismo, ¿no? Velocidad de disolución, estabilidad, pues también hay que ver, dependiendo de la forma farmacéutica, si vamos a estar hablando de estabilidad en solución, si vamos a hablar de estabilidad en el estado sólido, su higroscopicidad, su tamaño de partículas, su área superficial específica y tantos temas que pueden estar relacionados. Pero, como lo vuelvo a repetir, fundamental es entender la forma farmacéutica y la vía de administración en la que vamos a estar enfocados. Y esto, obviamente, como ya lo comentaba, viene precisamente de esa definición adecuada del perfil objetivo de calidad del producto. Entonces, todo esto es fundamental y, como lo vuelvo a reiterar, la base, nuestro camino tiene que ser siempre las buenas prácticas. Y buenas prácticas, yo lo acabo de comentar, así como lo dice la norma 059, nuestro apartado 5.1, en cuanto a nuestra gestión de calidad y la calidad por diseño. Y cómo se van relacionando uno con la otra, ¿no? Finalmente, la calidad de diseño, como bien lo comentaba Adriana, es desde que empezamos a ver el proyecto per se hasta que estamos obteniendo el registro sanitario, ¿no? Pero todo tiene que estar fundamentado sobre una buena práctica. De acuerdo, Oscar, muchas gracias. ¿Estarías de acuerdo que la etapa de preformulación puede resultar controversial y polémica? Sí, lo voy a llevar a este terreno. Las empresas, cada una de las empresas, estamos haciendo por un producto, y como lo dice la norma 073, o sea, tenemos ahí, puede ser un producto nuevo para nosotros, pero puede ser un producto ya conocido, un fármaco conocido dentro del sector, dentro del país. Pero finalmente, nosotros cuando estamos trabajando un producto para nuestra empresa, un genérico en este caso, nosotros trabajamos genéricos, empezamos a generar toda esta información. Pero ¿cómo la generamos? Pues obviamente tenemos que establecer pues, nuestras metodologías, nuestros procedimientos de operación, cómo vamos a llevar a cabo este proceso de preformulación, qué equipos vamos a emplear, qué equipos contamos, y dependiendo de nuestra forma farmacéutica, en este caso me quiero enfocar, por ejemplo, en el tamaño de partícula, una característica sumamente importante en esta etapa. Es importante saber qué tamaño de partícula tiene el fármaco, cuál es su área superficial, y para esto podemos hacerlo en un laboratorio a través de no sé, una difracción de luz, como un equipo Marvel, o lo podemos hacer en un análisis de mallas. Lo importante de esto es entender que toda la información que vamos a estar generando debe de tratarse de manera adecuada, debe de estar bajo estándares, se tiene que estandarizar un proceso, se tiene que establecer adecuadamente toda esta información, cómo la vamos a registrar, cómo la vamos a documentar. Se tiene que tener ese orden para poder considerar que tenemos la información de manera que nos pueda ayudar a la toma de decisiones. El tamaño de partícula para un fármaco es fundamental. Bien podría ser para una suspensión inyectable, bien podría ser para un sólido oral. Entonces, sin embargo, esa diferencia en la vía de administración nos da particularidades interesantes. Sin embargo, es lo que digo, o sea, cada empresa puede estar haciendo la evaluación de pruebas. Yo en lo personal reconozco que la densidad aparente es muy importante, y la densidad compactada de un polvo, pero el cómo la realice es lo interesante. Puedo tener un equipo Arhueca con un proceso ya estandarizado, o lo puedo hacer manual, pero siempre y cuando también estandarice para que haya reproducibilidad.
Esto que hacemos dentro de las empresas y que nos va a dar información, dependiendo de esa calidad de información, pero que realmente esté bien soportada, bien sustentada, nos va a dar buenas bases para la toma de decisiones. Gracias, Oscar. Pues entendiendo que vemos que pudiera resultar controversial o polémica, ¿cuáles podrían ser algunas buenas prácticas que consideras relevantes para llevar a cabo esta etapa, la de preformulación? Bueno, como yo lo había comentado, obviamente estandarizar nuestros procesos para los métodos para obtener esa información. Insisto, por ejemplo, como en el caso del tamaño de partícula, establecer bien, por ejemplo, mis tiempos de proceso para mi análisis de mallas. Si en el caso voy a utilizar un equipo como una difracción de luz, ver qué tipo de muestra, cómo va a ser la muestra, cómo voy a tratar los resultados, cómo voy a hacer generar la información de esos resultados, los entregables que tengo que ir formando, que el personal se encuentre capacitado, que me cuente con la calificación adecuada, que los equipos también estén calificados, porque toda esta información, todo esto que forma parte de las buenas prácticas, nos va a dar un buen soporte para nuestra información. Claro que conseguimos información bibliográfica dentro de nuestras fuentes, eso es evidente. Muchos, por ejemplo, podemos estar haciendo análisis utilizando una característica, bueno, una monografía de un compendio farmacopeico. Pero nosotros como farmacéuticos dentro de esta etapa sabemos que muchas de las propiedades mecánicas, de las propiedades físicas tienen una influencia fuerte dentro de el desempeño de la forma farmacéutica, de la propia fórmula, del proceso. Esto es una relación muy, muy particular. Sabemos de antemano que finalmente estamos trabajando para obtener una fórmula y para obtener un proceso. Y cómo van a estar en simbiosis. Y eso es para tener, obviamente, lo que habíamos dicho, ¿no? Una buena calidad, un buen desempeño, un medicamento eficaz y que tenga la calidad que estamos planteando, ¿no? Entonces, pues es fundamental que tengamos esas buenas prácticas para esto. Contar con los procedimientos adecuados, los procedimientos de operación, para obtener estos datos de manera adecuada. Gracias, Oscar. Considerando que los comprimidos orales son la forma farmacéutica más empleada, ¿cuál sería el ejemplo de una prueba interna que consideres relevante para implementar dentro de un laboratorio si queremos desarrollar un comprimido oral de un principio activo de clasificación biofarmacéutica tipo 4? Y, por supuesto, ¿cuáles serían algunas buenas prácticas para implementar estas pruebas? Gracias, interesante. Mira, por ejemplo, obviamente, hablabas de un sólido, de una tableta, y en este sentido, una clasificación biofarmacéutica tipo 4, baja permeabilidad, baja solubilidad. Como lo decía yo en mi experiencia, por ejemplo, si esta no la unamos, que puede ser un cefalosporínico, esto se hace muy interesante en su manejo. Volviendo al ejemplo del tamaño de partícula, hay varias cosas que tendríamos que tomar muy en cuenta. Higroscopicidad del propio fármaco, pero en el tamaño de partícula volvemos a lo mismo, ¿no? Es muy importante esta característica. Obviamente, sabemos de antemano que a la disminución del tamaño de partícula aumentamos muy favorablemente la disolución, pero también si tiene el activo una energía superficial muy alta, pudiera perjudicar, no sabemos, tenemos que tomar en cuenta la concentración del fármaco dentro de la forma farmacéutica, otros aspectos importantes. Pero evidentemente el caracterizar el tamaño de partícula resulta fundamental. ¿De qué tamaño estamos hablando? 20 micras, 40 micras, qué tipo de tableta vamos a manejar,
Sí, puede ser oral, puede ser sublingual, puede ser directamente al estómago. Entonces, todo esto hace que esta característica del tamaño particular tome un realce muy importante. Buenas prácticas, obvio, necesitamos entonces que esta información que generemos sea la adecuada. Para ello, reitero, necesitamos establecer que el personal esté capacitado, que contemos con un equipo calificado, que tengamos los procedimientos estándar adecuados, cómo vamos a reportar la información y obviamente hacer la caracterización de nuestro activo. Pero si aunado, como lo comentaba, es un cefalosporínico, ¿cómo vamos a manejar la muestra? ¿Cuáles van a ser las condiciones de almacenaje, del manejo de la propia muestra? ¿Cómo vamos a confinar en su momento la muestra? Entonces, todos estos aspectos deben de ser considerados al momento de estar trabajando este fármaco, los excipientes, cómo vamos a caracterizar estos excipientes. Sí podemos hacer una evaluación química, como lo maneja la National Formulary, pero las características físicas, cómo influyen dentro de la forma farmacéutica, están a consideración del formulador. Es importante que tenemos que evaluarlo, tenemos que garantizar que estemos haciendo las pruebas requeridas, las necesarias. No se trata de hacer pruebas nada más por hacer pruebas. Se trata de ver que en base a este perfil objetivo de calidad, de establecer adecuadamente qué pruebas de preformulación vamos a hacer para que podamos obtener esta información y nos sirva para la toma de decisión, porque de ahí vamos a pasar a la fórmula, a la formulación, perdón, y la formulación ya con un proceso que vamos a establecer, vamos a empezar a interactuar estos excipientes, pero para eso previamente ya debimos haber visto que sean compatibles, que den estabilidad. Finalmente los excipientes, como decían viejos profesores del antaño, el excipiente tiene un papel fundamental dentro de la forma farmacéutica. Es el que va de alguna manera a regular. Puede ser una clasificación A, puede ser una clasificación B, una C dentro de la intercambiabilidad, pero los excipientes van a jugar un papel fundamental para el desempeño del medicamento. Gracias, Oscar. Oye, en la diapositiva que mostraste se ejemplifica una cantidad importante de aspectos a considerar en la etapa de preformulación. ¿Cómo los integras? ¿Cómo los integras de manera que te permitan tomar mejores decisiones en las etapas posteriores? Como ya lo había comentado, ¿no? Una vez que yo sé que, por ejemplo, sé qué forma farmacéutica tengo, cómo voy a manejar el medicamento, a qué sector va, pues obviamente la dosis de uso, la cantidad de fármaco. Bueno, pues entonces empiezo a ver qué es en un momento esos factores más relevantes que puedo tomar en cuenta, ¿no? Vuelvo al mismo caso, por ejemplo, el tamaño de partícula. Si en este caso hablamos de que el fármaco presenta higroscopicidad o tiene una característica de un polimorfo, a lo mejor yo en mi empresa yo no tengo un calorímetro de infección de barrido o yo no cuento con un difractómetro de rayos X. Sin embargo, hay laboratorios que nos pueden dar el servicio, pero lo interesante de ello es entender la información que nos van a proporcionar, tener el conocimiento robusto, sólido, para decir cómo vamos a interpretar esa información, cómo voy a hacer que esa información me sea de utilidad para la toma de mi decisión, porque obviamente muchas veces para este tipo de etapa de caracterización, pues obviamente a veces no contamos con todos los equipos o con los recursos, pero es importante entender que mucha de esta información, de la calidad de la información que obtengamos, va a ser muy fuerte para poder seguir con las etapas posteriores. Todos sabemos de antemano que lo que buscamos es finalmente obtener una forma farmacéutica, un producto de calidad. Y es en estas primeras etapas donde a veces, muchas veces, por no tener estandarizados nuestros procesos, por no tener a nuestra gente capacitada, por no tener los procedimientos de la manera adecuada, de no tener una organización en el manejo de toda esta información, es cuando empezamos con problemas. Entonces,
resulta ser que cuando ya vamos en la etapa de formulación, estamos optimizando, resulta que algo no hicimos bien y esto obviamente implica costos, tiempo, trabajo, retrabajos y esto viene en perjuicio del proyecto, ya lo decía Adriana, o sea, nosotros tenemos un tiempo estimado para la administración del proyecto, tenemos que cumplir con un proyecto, el consorcio necesita un proyecto, establece un tiempo, y necesitamos obtenerlo en ese tiempo y hay que hacerle para que sea no solo exitoso, sino que se consiga en el tiempo. Pero si estas buenas prácticas no entendemos desde el principio, entonces pues obviamente estamos condenados a empezar a repetir y a retrabajar y estar haciendo cosas que en su momento no debieron haber sucedido, ¿no? No sé si con esto contesto la pregunta. Sí, sí, Oscar, estamos también ya muy cerca de concluir. Un par de preguntas más. Sí, sí, adelante. En tu opinión, ¿cuáles son los principales cambios que se hayan observado, ya sea en avances tecnológicos o en requerimientos regulatorios, para realizar la preformulación? Bueno, avances tecnológicos, pues sí ha habido, obviamente, por ejemplo, características para equipos para difracción de rayos X, calorimetría universal de barrido, termogravimetría, uh, eh, simplemente de las caracterizaciones, no sé, cromatografía, gases, líquidos. Muchos de estos equipos obviamente pues sí, requieren una inversión, tienen un costo. Entonces, ahí es donde el laboratorio, la empresa tiene que tomar una decisión. Esto obviamente pues nos va a conllevar a información con muy buen soporte y obviamente pues todo lo que implica, ¿no? Porque no solamente es decir ya tengo los equipos, no, hay que empezar a entender que toda esta información que se va a generar tenemos que tener conocimiento para poder utilizarla, contar con el personal adecuado, capacitado, que tengamos los procedimientos adecuados, eh, eh, pero sí, obviamente, de que ha habido mejoras tecnológicas en cuanto a equipos, claro que las hay. Y en cuanto a los aspectos regulatorios, pues es muy claro, eh, tal vez en ese sentido, cada empresa establece su metodología de trabajo para la etapa de preformulación. Eso nos da una diversificación, hace un multiverso. Pero sin embargo, cada empresa tiene que entender que esta información que va a generar tiene que estar de la manera sólida, una forma adecuada, estandarizada, que no importa quién en un momento dado dentro del equipo de desarrollo pudiese estarlo haciendo, siempre y cuando se lleguen a los mismos resultados, porque no puede ser que utilizando una misma materia prima de un mismo fabricante pudiéramos tener resultados diferentes. Y esto nos habla precisamente de que no estamos haciendo adecuadamente las cosas. La normatividad, por eso también en su apartado 5.12, como lo menciona, cuanto a la calidad de diseño, pues es todo lo que abarca desde la etapa de investigación, la etapa de fabricación del producto, de la descontinuación. En todo esto siempre va a estar la normatividad presente, pero pues tiene que estar soportado sobre un sistema de gestión de calidad. Y el sistema de calidad es un sistema ya establecido y tiene que estar fundamentado sobre buenas prácticas de documentación, de buenas prácticas de laboratorio, de buenas prácticas de fabricación, de buenas prácticas de documentación. Entonces, siempre trabajar con buenas prácticas nos va a ayudar mucho a evitar pérdida de información, retrabajos, de muchas cosas. Gracias, Oscar. En lo que nos envían las preguntas del auditorio, ¿cuál sería tu recomendación para los jóvenes farmacéuticos que están desarrollando algún medicamento en este momento? Pues, bien lo que comentaba Adriana, yo coincido con ella, no deben de perder el objetivo, pero sobre todo también deben de ser muy, muy disciplinados. Orden y disciplina, y obviamente seguir los procedimientos establecidos. La mejora continua es algo que se tiene que hacer todo el día.
Obviamente siempre va a haber un gap, un faltante, pero precisamente cuando se detecta este tipo hay un área de oportunidad y esas áreas de oportunidad se tienen que ir trabajando. Los jóvenes son muy prometedores. En esta etapa del desarrollo de farmacéutica, si algo he aprendido con los años es que hay que tener mucha tolerancia a la frustración, es importante. Muchas cosas no salen a la primera, hay que saber establecer bien qué es lo que vamos a buscar, pero definitivamente bien claros los objetivos para que podamos entender hacia dónde vamos, qué queremos, y no nos perdamos en el camino. Y muchas veces que no suceda que en vez de estar yendo en una línea recta, terminamos dando muchas curvas, y eso es tiempo, costo, dinero, y obviamente eso los jóvenes son muy inquietos, son muy buenos, vivaces. Yo a mi edad y estar conviviendo con los jovencitos, yo aprendo mucho, es algo muy interesante, es una dinámica muy agradable. Gracias, Oscar. Pues vamos a pasar, tenemos algunos minutos para algunas pruebas, para algunas preguntas, perdón. Vamos con la primera. En caso de que una molécula sea isomérica, ¿qué se debe considerar durante su preformulación? Wow, bueno, sí, es importante, si hablamos de un isómero, es algo que tendremos que evaluar muy adecuadamente. Obviamente hay equipos que ya nos ayudan a evaluar esta molécula y su comportamiento óptico. Pero sí, obviamente es entender que esta molécula durante la fase de preformulación, ya por ejemplo, en el sentido de que hablemos una forma farmacéutica sólida, y que tenga que estar con sus componentes, veamos que no haya una influencia en un cambio, en una interconversión, que se mantenga en la forma en que nosotros queremos, y esto hay que evaluarlo. Entonces, obviamente de lo que hablaba, establecer métodos de control, ya también lo decía Adriana, hay que establecer toda una base, trabajarla, cómo vamos a hacer la evaluación, establecer la metodología de evaluación, y con ello garantizar que nuestra molécula se encuentra en el estado que nosotros queremos. Eso es lo que de momento te puedo comentar, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer. Claro. Una pregunta más. Durante un proceso de desarrollo, ¿es válido que haya mucha variabilidad de la determinación de dureza? Y si es válido, en términos regulatorios, estar ampliando la especificación en cada periodo de estabilidad. A ver, aquí tiene mucho que ver la influencia del fármaco y también de los componentes. Es un tanto complicado porque la dureza es una variable de respuesta. Ahí aplicamos la fuerza de compactación, pero también tenemos que ver condiciones de otra índole. Sé que un material, sé que una forma farmacéutica puede ir adquiriendo dureza, pero también depende mucho de, por ejemplo, de qué tipo de fármaco estemos hablando, de los tipos de excipientes que estemos manejando, y, por ejemplo, si está ganando humedad, si hay un envejecimiento de la tableta, si el material de empaque no es el adecuado, si está habiendo permeabilidad del sistema hacia el seno del comprimido. Se supone de antemano que se está cambiando una propiedad, algo está sucediendo. Más que cambiar la especificación, lo que hay que buscar es la causa raíz de lo que está sucediendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nuestro comprimido está aumentando en la dureza?
Eso es importante. Y saber si no nos va a afectar en el tipo de desintegración, si no nos va a afectar en la disolución. Puede tener un efecto. No lo sé, pudiese, pero esto es algo que se tendría que revisar. Cambiar la especificación tal vez sea la parte más sencilla, diríamos, pero no consideraría en este momento yo mover ninguna especificación, porque primero lo que yo tendría que hacer como formulador es decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Yo necesito saber qué factores están influyendo. Y es como, vuelvo a lo mismo, ¿no? Ya empieza a relacionarse preformulación con formulación, establecer tal vez una base de diseño experimental, algo que me permita ver qué factores están interviniendo, establecer un espacio de diseño, finalmente son atributos de calidad contra parámetros de proceso, o parámetros de proceso versus parámetros de proceso. ¿Qué está pasando y cómo están influyendo los materiales, el propio fármaco? Sí, no sé si con esto logro explicarme, pero es algo que tendría que revisarse. Hemos terminado la sesión. Oscar, muchísimas gracias por tu participación. Por favor, unas palabras para despedirte de la audiencia. No, pues agradecerle mucho a Grupo Boluarte que me dio el espacio. Y pues a DBA, muchas gracias por haberme considerado. Espero haber contribuido con algo y pues finalmente, como bien lo comentaban, estas son charlas. Se quedan muchos temas en el tintero, es evidente. Este tema es extensísimo, no estamos abarcando todo lo que en un momento se puede abarcar, pero finalmente ese es el mensaje para los jóvenes. Sí es necesario tener ese amor por esta parte, o sea, que te guste el desarrollo farmacéutico. Es importante. Gracias, Oscar. Que tengas una muy buena tarde, muy buen día. Muy buen día. Gracias. Y pues de mi lado yo también me despido. Les agradezco a toda la audiencia por su participación y dejo los micrófonos a Paco, que continuará con la charla, formulación, consideraciones para un proceso efectivo.